A Carla con barba, ¿no? Un saludo para Carla y su extraordinario panel, ¿no? Y ese recuerdo del carismático presidente Alan García. Bueno, vamos a lo nuestro. Arrancamos con un importante destape de Thaís Casalino. Y estos son los detalles, antes no conocidos, de la carpeta fiscal que involucra hasta 3 ministros de Estado como cómplices y acaso instigadores del golpe de Estado que efectivamente sí dio Pedro Castillo. Algunos ejemplos: Betsy Chávez, cuando van a allanarla a la casa de sus padres porque estaba que se movía por todas partes, sin determinar un domicilio claro, por supuesto, y esto va a pesar en su contra, destruyó 3 chips de celulares antes de que la fiscalía pueda incautarlos. Y llamó del teléfono de su padre en el momento del allanamiento a su abogado. Y no mostró un celular de alta gama que faltaba entregar. Lo escondió, lo desapareció. También con una CPU que contenía valiosa información para los fiscales de su época y paso por la PCM. Willy Huerta, cuando ya estaba frito, ya quiso entregarlo todo demasiado tarde, porque él, siendo ministro de Interior, le entrega el teléfono al presidente de la República en línea, al comandante general de la policía, Raúl Alfaro, y él escucha cómo le da la orden explícita e ilegal de cerrar el Congreso, de impedir que los congresistas ingresen al Pleno. Y no dijo nada. Además le dijo: vaya usted a arrestar a la fiscal de la Nación. Y Willy Huerta, bien, gracias. Y en el caso de Roberto Sánchez, que todavía está medio blindado por el Congreso, la cosa se le va a complicar también. El mismo Willy Huerta dice que oyó cómo el defensor a ultranza, el más entusiasta abogado de Pedro Castillo en su momento, lo felicitó y le dijo: presidente, por el Perú. Y además ha mentido porque no entró con todos los ministros. Hay un testimonio de Alejandro Salas que dice que él ya estaba en la oficina de Mendieta, asesor muy cercano a Pedro Castillo, cuando llegaron los demás ministros, contradiciendo sus versiones. Esto y más detalles en el primer reportaje de Contracorriente esta noche. Salió a la 1:31 mi renuncia publicado y me llamó a la 1:34. Él me dijo que regresara al Palacio. Le dije: no, le dije, usted ha sido un desleal conmigo, le dije, porque me ha involucrado un delito usted, señor presidente. Y él me dijo que hágalo por el país. No es para estar con evasivas o con cobardía, ¿no? Aquí hay que ser valiente y asumir la consecuencia de lo decidido. Blanca Nelly Colán 2.0 y señores sicarios de la información tienen que esforzarse un poquito más. Soy respetuosa y se los digo con todo respeto, son sicarios de la información. De ninguna forma quien habla va a aceptar que me digan que me he rebelado al Estado peruano y que me alzo en armas cuando eso no es cierto. El requerimiento para la prisión preventiva de los 3 exministros de Pedro Castillo, acusados de haber participado en el autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre, ha puesto en jaque a sus abogados y a sus argumentos de defensa. Ustedes están viendo solamente el árbol, miren el bosque y van a encontrar la verdad, porque necesitamos saber la verdad. ¿Qué pasó ese día 7? ¿Con quiénes se coordinó esta situación del pronto golpe de Estado? Los protagonistas de este nuevo capítulo, que se enfrentarán ante la justicia, que deberá decidir si los envía a una cárcel preventivamente por 18 meses, parecen recordar u olvidar a su conveniencia lo que declararon frente a un fiscal en diciembre pasado. ¿Por qué cambia de versión? No me ratifico porque tengo ya grandes dudas de lo que ha pasado ese día en la mañana, como le dije. Creo que la sensatez va a primar. Ahí están los videos, que no oculten, que se investigue como corresponde, sin odio, sin venganza. No vengan a echarle la culpa al presidente de la República, Pedro Castillo, de todo lo que ha explotado. Esto es consecuencia de todo aquello que no se ha querido ver. Pero para los olvidadizos, los que se victimizan y los que aún quieren confundirnos torciendo la única verdad, la carpeta fiscal número 95-2023 de investigación preparatoria sustenta en 146 páginas, con elementos contundentes de convicción, porque es necesario que Betsy Betsabe Chávez Chino, Willy Arturo Huerta Olivas y Roberto Helber Sánchez Palomino enfrenten en la cárcel el proceso penal por rebelión
y conspiración en su contra. Se da cuando se dan dos presupuestos. El primer presupuesto es que tú tienes que tener prueba que puedan atribuirle a una persona la comisión de un delito. Tienen que ser elementos de prueba graves. Y la segunda es para cuando hay un peligro procesal. Los detalles de la carpeta fiscal son revelaciones contundentes que por primera vez exponen el avance de la investigación fiscal en contra de los exministros de golpe de Castillo. Presten atención. Va a fugar del país, señora Betsy Chávez, como otros ministros prófugos, como Juan Silva. Señores sicarios de la información, no vayan a mi domicilio. No les voy a dar declaraciones, pero al menos los puedo hacer. Siempre prepotente y sarcástica, la ex premier y suspendida congresista favorita de Castillo ha ido moderando su discurso en medios, de acuerdo al avance de la investigación. En diciembre no tenía miedo de gritar su incondicional y sesgado apasionamiento por el golpista recluido en Barbadillo. Aquí los responsables son la clase política. Los responsables es la fiscal de la nación, Patricia Benavides. Incluso en redes se enfrentaba a la fiscal de la nación en unos TikToks que inmortalizaron su verdadero talante antidemocrático y que luego borró. Blanca Nélida Colán 2.0, tienes que pensar, no puedes adelantarte así de manera tan precoz, no tan prematura. El pasado allanamiento al nuevo departamento al que se habría mudado junto a su familia en Magdalena y que no había sido declarado la Fiscalía puso en alerta a nuestras autoridades. Lo actuado el 24 de marzo se detalla en esta carpeta fiscal. Aquí se puede leer cómo la ex premier habría ocultado 3 teléfonos celulares y habría destruido chips con información pertinente para la Fiscalía. La investigada Betsy Chávez se mostró renuente al llamado del personal fiscal y policial. Tal es así que señaló no recordar su número de celular, cuando el 10 de diciembre del 2022 señaló que su número es 998-230298, celular que no fue hallado. La investigada habría ocultado su celular de alta gama, no permitiendo que el mismo sea incautado. Por favor, ponte la puerta. Es un auto de allanamiento. ¿Me escucha, por favor? Estoy escuchando, pero no puede estar la puerta abierta. Van a ingresar, que ingresen todos y junten la puerta, por favor. Pero el 24 de marzo de 2022, en su domicilio, ubicado en el Jirón Moore, número 151, departamento 401 en Magdalena del Mar, ocurrieron más hechos. La policía tenía la misión de encontrar los otros 2 teléfonos celulares que la ex premier se había negado a entregar. La investigada Betsy Chávez declaró 2 números de celulares, números que no fueron hallados en el registro domiciliario realizado en su domicilio real, elemento de convicción que acredita que los chips fueron ocultados o destruidos. Mucho me apoyo al equipo de fiscales. Quiero que estén aquí. ¿Le vas a poner conocimiento, ¿no? La medida judicial que hemos venido a proceder? La Fiscalía adjunta como elemento de convicción también cómo la ex congresista habría ocultado el día del autogolpe de Estado el CPU color negro marca HP que utilizaba para sus funciones en la PCM. Dicho equipo de cómputo fue ocultado el día 7 de 12 de 2022 en instalaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, siendo hallado por el personal fiscal con fecha 9 de marzo de 2023. Para la Fiscalía, Betsy Chávez evidencia actos de ocultamiento y obstrucción a la justicia. Eso, sumado al peligro de fuga porque no tiene dirección real, pues recordemos que vive en un departamento alquilado, y las declaraciones indagatorias ampliadas de la reportera de TV Perú, presente en la transmisión de Golpe de Estado, quien detalla los momentos previos y posteriores. Ella me dice, ahora mismo tengo que sacar el decreto supremo. Para la Fiscalía, Betsy Betsabe Chávez Chino sabía con anterioridad del golpe de Estado y conspiró junto a Pedro Castillo para perpetrarlo. Llegó muy temprano a Palacio de Gobierno y coordinó con su equipo en su oficina para luego llamar a los periodistas para el mensaje a nivel nacional. Además, fue la encargada de avisarles a los ministros a través del chat que mantenían en común y que se adjunta como prueba en la carpeta fiscal. La historia de usted es su verdad. No es mi verdad, es la verdad. Es la verdad. Y la única persona que ha dicho toda la verdad soy yo. Yo fui el que le puse en conocimiento a la Fiscalía
de que a las 11:15 aproximadamente ingresó la doctora Betsy Chávez con la doctora Aníbal por la puerta del Salón Dorado. Yo fui el que informé a la fiscalía quién había ingresado ahí y quién hizo ingresar a la reportera y el camarógrafo. Yo fui que informé también de que quien coordinaba con los señores de la prensa de TV Perú fue la doctora Betsy Chávez. ¿Se arrepiente de algo, exministro? Sí, me arrepiento de algo porque viene con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha sucedido. Yo me arrepiento de haber dado todo mi respeto y la confianza en el expresidente Castillo. O sea, yo se lo dije a él, yo se lo dije por teléfono a él, le dije, usted ha sido un desleal con mi persona, le dije. Aunque ha presentado pruebas que según él confirman que no participó en el golpe de Castillo, la Fiscalía adjunta en la carpeta fiscal elementos suficientes para pedir prisión preventiva y lo señala como coautor del delito de rebelión y conspiración. Ello queda corroborado cuando el imputado viabilizó la llamada ejercida desde su teléfono celular a través del aplicativo WhatsApp hacia el comandante general de la República, Raúl Enrique Alfaro Alvarado. El imputado dijo que se encontraba en Palacio de Gobierno y que iba a pasar con el presidente de la República. El entonces mandatario dijo: General, cierre el Congreso e intervengan a la fiscal de la Nación. ¿Por qué usó su teléfono? En un contexto de que el señor está preocupado por la seguridad de su familia, de sus padres y de la casa de la doctora Betsy Chávez y Acción Iba, en ese contexto me pidió que le comunicara con el comandante de la policía, no en otro contexto. El exministro no sabe cómo explicar en qué contexto se da la llamada al general Alfaro, quien ha declarado en Fiscalía los detalles del pedido específico que lo involucran directamente, aunque Huerta niega toda participación y dice que fue utilizado. ¿Usted se siente utilizado? De apenas que logré salir, 3 veces me llamó el expresidente Castillo a mi teléfono y no le quise contestar. La doctora Betsy Chávez también me llamó 2 veces y más un mensaje como llamada de atención, ministro, me dijo. Tampoco quise contestar la llamada porque me siento defraudado, se me habían utilizado. El exministro ha presentado junto a su abogado estos pantallazos como prueba de las constantes llamadas que no respondió ni al expresidente Castillo ni a la expremier Chávez. Sin embargo, su falta de arraigo, la requisitoria en su contra con 5 procesos abiertos, el desempeño obstruccionista que mostró cuando era ministro y su cambio de versión en algunas de sus declaraciones frente a la Fiscalía, también lo hacen candidato para la prisión preventiva. Usted ya había escuchado. Entro, me acerco al presidente y le digo, ¿qué pasó? ¿Usted le dice qué pasó al presidente? ¿No se acercó a decirle por el país? Está equivocado el señor y estoy seguro que haga memoria, recuerde, ¿no? Lo ha negado más veces que Pedro y le sirvió para ser blindado en el Congreso, pero estaría con las horas contadas. Toda esta semana lo estuvimos buscando para nuevas declaraciones, pero está como no ha habido. En el Congreso marca asistencia, pero no lo ubicamos por ningún rincón del hemiciclo. ¿Será porque para la Fiscalía su participación como coautor del delito de conspiración y rebelión está completamente probada en la carpeta 95-2023 que solicita prisión preventiva en su contra? Jamás en el extremo de todo el tiempo que he sido ministro he atizado a lo que no fuere diálogo democrático, tregua democrática, consenso y nada de eso se quiso oír. Dice que las pruebas se remite y son contundentes. Primero, para la Fiscalía, el actual congresista y exministro favorito de Castillo no tiene arraigo familiar y consigna un patrimonio personal contundente que le permitiría fugar del país. Se evidencia que el investigado Roberto Sánchez Palomino sumó un patrimonio de 262.392 soles, por lo que se colige que cuenta con suficiente capacidad económica para, de ser el caso, sustraerse de la justicia. Uno tiene que dar cuenta al país las razones políticas, como uno dice, convicto y confeso para decir por qué se tomó una decisión así, pero no es el caso. Jamás tuve conocimiento, ni aconsejamos, ni se trató, ni siquiera en opinión. Pero la carpeta fiscal contiene más elementos de convicción en contra del exministro Sánchez. Entre todos los detalles, 2 declaraciones indagatorias son contundentes. La del exministro Salas, por ejemplo,
Como me indicaron en el ingreso que el ministro Sánchez ya estaba en el interior y al no verlo en la sala Quiñones, tomé mi teléfono y lo llamé, preguntándole ¿dónde estás?, respondiéndome que estaba en la oficina de Alberto Mendieta. Es decir, el exministro Sánchez habría mentido en su declaración indagatoria al decir de que había llegado con todos los ministros y observado el mensaje a la nación desde la sala Quiñones. Para la Fiscalía, el ministro Sánchez habría sido convocado antes y habría ultimado detalles para dicho mensaje a la nación. Otra declaración que lo incrimina es la del exministro Willy Huerta, que habla acerca de algunos detalles que sucedieron después del mensaje de la nación. Pocos minutos después llegaron al salón el ministro de Comercio Exterior y Turismo. Roberto Sánchez saludó, dando la mano, indicándole: por el país. Esa fue su primera versión. ¿Usted se ratifica en esa versión? No me ratifico porque tengo ya grandes dudas de lo que ha pasado ese día en la mañana, como le dije. Ya no hay espacio para dudas o confusiones. Este jueves 20 de abril, la Fiscalía sustentará frente al juez supremo Helder Uriel Terán de Anderas la carpeta fiscal número 95-2023, que requiere la prisión preventiva de 3 de los exministros de Pedro Castillo, con pruebas contundentes y elementos de convicción suficientes para poner a buen recaudo, por lo menos por 18 meses, a los ministros cómplices del golpista Pedro Castillo Terrones. Lo que se estaba planeando era un golpe de Estado, y no solo con la complicidad de Willy Huerta, que trataba de convencer al comandante general de la policía que se ponga a la orden y detenga a la fiscal de la Nación, impida el ingreso de congresistas al Poder Legislativo, algo que está contemplado en la Constitución como una causal de vacancia, sino que también al general Gustavo Bobbio, que está pasando piola hasta el momento, porque él había reunido a varios generales en el Ministerio de Defensa, entre ellos al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. ¿Qué era lo que querían hacer? Convencer a las Fuerzas Armadas, ofreciéndoles de todo, poder, plata, lo que sea, para que respalden el golpe fallido de Pedro Castillo. Pero ¿qué pasaba si aceptaban? ¿Qué pasaba si los convencían? Aquí no estaríamos hablándoles a ustedes por este canal, se los aseguro, estaría en una celda, como muchos otros periodistas de esta casa televisora. La Sala Suprema tiene que definir esta semana sobre la prisión preventiva. Nos parece que existen elementos suficientes para que sean puestos a buen recaudo estos 3 ministros, para empezar. Y en el caso de Roberto Sánchez, hay que liberarlo, ¿no?, del Congreso, porque él no ha sido suspendido todavía, tendría que entrar el accesitario y el legislativo tendría que sacarlo si lo ponen tras las rejas, ¿no? Willy Huerta ha dicho que escuchó a el ministro Sánchez felicitar al presidente por el Perú, presidente, le dijo después de que dio el golpe de Estado. Después se quiso desdecir, quiso cambiar su versión, pero eso es algo que nos queda claro y tiene sentido porque él ha sido uno de los defensores más escandalosos de Pedro Castillo y está siendo investigado también por otros casos de corrupción, como el encubrimiento de Bruno Pacheco, haberle entregado dinero desde el Mincetur, ¿no?, y tratar de entregarle plata para que no hablara. Así que está complicada la situación del ministro Roberto Sánchez también. Y ahora vamos con el siguiente reportaje esta noche y ya se han asustado, ¿no?, los amigos de Huayca, porque aquí los hemos estado investigando. Bueno, Juana Avellaneda, que es una investigadora acuciosa, ha profundizado, ¿no?, acerca de la relación de por lo menos uno de los miembros que ellos admiten han firmado los planillones del Movadef. El Movadef, ¿qué cosa es? Es un partido que cuando quiso legalizarse, el Jurado Nacional de Elecciones lo rechazó, porque ellos proclamaban aún en su ideario el pensamiento Gonzalo. El presidente Gonzalo es nada menos que Abimael Guzmán Reynoso, un genocida terrorista, líder de Sendero Luminoso, el más sangriento aparato terrorista que arrasó con nuestro país de una manera muy cruel. Bueno, ellos querían legalizar el partido de Abimael.
Ahí está el vínculo directo, ¿no? Y la persona es Roxana Loarte Villalobos, actual editora de Huayca. Firmó el planillón para que el Jurado Nacional de Elecciones legalice el brazo político de Sendero Luminoso. Esto y más en el siguiente reportaje. A la señora Rocío se lo han llevado arrastrando, como cualquier delincuente prácticamente. La detención de mi esposo fue un acto arbitrario, ilegal y nefasto. Entraron a mi casa, lo sacaron a mi hijo, no sabía yo qué hacer. Lo detienen policías y militares, sin ninguna orden judicial. El Ministerio de la Muerte. Por esta calle se lo han llevado arrastrando como a cualquier delincuente, por alzar su voz de protesta nada más. Esto es Huayca, Perú, un pasquín filosenderista que presenta a terroristas sentenciados e investigados por el mismo delito como inocentes dirigentes sociales. Nuestros familiares no son terroristas. Ellos son luchadores sociales, acogidos a los problemas del pueblo. Esta es una farsa completa. En la vida voy a decir que la camarada Luis es una luchadora social, pues sí es una terrorista. Vaya camarada Pussy, vuelve usted a la cárcel. Semana con documentos de carácter terrorista. Pero esta noche en Contracorriente, en exclusiva, pondremos al descubierto que Huayca, Perú, tiene entre sus filas a una periodista militante del Movadef, el brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso. El Movadef es Sendero Luminoso. El Movadef fue creado por orden expresa de Abimael Guzmán y Eleni Parraguirre. Este es el planillón de firmas que el Movadef presentó a la OMPE para inscribirse como partido político en 2011 y que el Jurado Nacional de Elecciones rechazó debido a su ideología marxista-leninista maoísta. Pensamiento Gonzalo. Si no muere, esto quedan los demás. Aquí, exactamente en la página 4579, aparece el nombre completo, número de documento de identidad y firma de puño y letra de Roxana Maribel Loarte Villalobos, actual editora de Huayca, Perú. El hecho de que esta persona firme los planillones del Movadef quiere decir que existe una relación ideológica, política y organizativa con la organización terrorista Sendero Luminoso. No existe otra explicación. Es el mismo padrón de adherentes al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, mejor conocido como Movadef, donde resaltan los nombres de ex sentenciados por terrorismo. Entre ellos Manuel Augusto Fajardo Cravero y Alfredo Crespo Bragairac, abogados de Abimael Guzmán y Eleni Parraguirre, cabecillas de Sendero Luminoso. Los fundadores del Movadef son directamente la misma línea dura, aquellos que fueron dirigentes anteriormente con el PCP Sendero Luminoso. Tras la muerte de Manuel Fajardo, uno de sus representantes más conocidos es Alfredo Crespo, actual defensor legal de alias camarada Miriam, Eleni Parraguirre Reboredo. Yo no he defendido terroristas porque lo que ha ocurrido en nuestro país no es terrorismo. Alfredo Crespo encabezaba la lista del padrón para inscribir al grupo terrorista Movadef como partido político y lograr así una nueva constitución y una amnistía que permita la liberación de todos los presos por terrorismo. El marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Esa es la guía ideológica que nosotros tenemos. Y esa misma guía es la que tiene la periodista de Huayca, Perú, Roxana Loarte Villalobos, cuyo nombre completo, número de documento de identidad y firma de puño y letra está registrada en la lista oficial de adherentes del Movadef. No voy a firmar por gusto, eso quiere decir que tengo una simpatía, tengo un acercamiento yo al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales.
que es el Movadef. ¿Qué buscaba el Movadef? Buscaba sobre todo la liberación de sus mejores dirigentes, pero sobre todo a Abimael Guzmán. Hablamos de una periodista graduada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, actual editora de un supuesto medio digital, que figura en esta infame lista que pretendió que un movimiento político generado de Sendero Luminoso se inscriba como partido político. Reunió las firmas, pero cometen un gran error, que al momento de presentar su ideario, dicen ahí, ideología marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo. Eso fue clave para que el Jurado Nacional de Elecciones lo tache definitivamente su inscripción como partido político. ¡No a la persecución política contra el FUDEP! Sin embargo, eso no impidió que el Movadef volviera a intentar llegar a las urnas en 2015 a través del Frente de Unidad de Defensa del Pueblo Peruano, FUDEP, la otra fachada de Sendero Luminoso. Para nadie es un secreto que desenvolvemos la participación política contra viento y marea. Sus integrantes seguían siendo los mismos. Era el Movadef reciclado con viejos y nuevos rostros, pero sobre todo con las mismas consignas. Sí, en el FUDEP está el Movadef, es parte de nuestro frente. Tienen todo el derecho a participar en la vida política. En este grupo tenemos conocimiento nosotros que iba a postular al Congreso con el número 20 en esta agrupación FUDEP. ¿El FUDEP es igual al Movadef? Es lo mismo, es la continuación del FUDEP. Esta no es ni una casualidad, ni una simpatía. Este simplemente es pertenecer a una organización criminal como Sendero Luminoso por estas ligazones que existen. Una ligadura que ha quedado registrada aquí, en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. 29 de marzo de 2011, por Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef. El ciudadano fue registrado como miembro del Comité del Departamento de Lima, Distrito San Martín de Porres. 16 de diciembre de 2015, por Unidad y Defensa del Pueblo Peruano, FUDEP. La organización política ha incluido al ciudadano como dirigente, representante de la misma. Ojo a este detalle: fundador, secretario de Asuntos Femeninos. Sendero Luminoso jamás designa a alguien que sea una persona neutral a ellos. Tiene que ser algo de la convergencia ideológica política. Toda persona que haya sido escogido como candidato tiene esa condición. Condición que habría sido aprovechada por la editora de Huayca Perú. Obviamente que el editor o la editora es la que decide la línea política de un diario, o sea, qué se publica, qué no se publica. ¿Y cómo se publica? Cómo se publica efectivamente. Si revisamos la cobertura que hizo Huayca Perú respecto al caso emblemático de Rocío Leandro Melgar, alias Camarada Cusi, sentenciada por terrorismo y principal acusadora de las violentas protestas en Huamanga, Ayacucho, podemos evidenciar que Huayca Perú miente. Y basta revisar los titulares para demostrarlo. Ejemplo, familiares de detenidos denunciarán a Willax, Perú 21 y Panorama por difamación y terruqueo. Siguiente, la historia de los líderes sociales de Ayacucho, acusados de terrorismo. Y por último, Poder Judicial dicta prisión contra miembros del FREDEPA. ¿Por qué? Según ellos, por pedir nueva constitución. Como vemos, es un claro intento por lavarles la cara. ¿No nos creen? Revisemos el siguiente ejemplo. Esto es lo que escriben respecto a Camarada Yasmín Stephanie Alanya Chumbes. Leamos. Era parte del coro de niños en la parroquia de su tierra natal. Formó brigadas juveniles para ayudar a los más necesitados. Ella era el mando militar y que realizaba toda la actividad de campo en Ayacucho. En su poder, de quien para Huayca Perú es una psicóloga y simple dirigente social, la DIRCOTE encontró estas diapositivas de adoctrinamiento en el que ella describe a Augusta Latorre, alias Camarada Nora, y a Elena Iparraguirre, alias Camarada Miriam, como las más grandes heroínas del partido y la revolución.
Eso es definitivamente apología al terrorismo. Al tratarse de un formato que sobre todo circula en las redes sociales, es muy fácil de llegar al público joven, de manipularlo y de desorientarlo ideológica y políticamente. Aquí otro ejemplo. Piero, estudiante y conductor radial. Lo que omite contar Guayca es que alias Camarada Piero fue grabado junto a alias Camarada Yasmín por agentes de inteligencia de la DIRCOTE tomando medidas en un paradero de Huamanga, Ayacucho, donde horas después apareció una banderola que decía: no a la impunidad del asesinato del doctor Abimael Guzmán Reynoso. Siendo Guayca una prensa alternativa que responde a los fundamentos ideológicos, políticos y organizativos del Movadef, no puede hablar y decir que los integrantes de Sendero Luminoso son terroristas, sino encubrirlos, enmascararlos como luchadores sociales, para que sus huestes, para la gente que están ideologizando y politizando, tenga una idea diferente de lo que la prensa libre expone a la población. Este es un extenso artículo que Guayca Perú dedica al caso de Rocío Leandro Melgar, alias Camarada Cusi, y en el que queda demostrado su evidente parcialización y hasta simpatía por esta senderista sentenciada. Leamos. Desde niña, ponen, Rocío Leandro Melgar fue una luchadora social. Empezó a trabajar como ambulante, luego se convirtió en una comerciante. Líneas más abajo citan lo siguiente: desde pequeña ha cultivado ese hecho de estar en lugares que la necesitan. Ni una sola línea sobre su pasado terrorista. Si me puede dar una entrevista, usted estuvo condenada, usted estuvo presa por terrorismo y por presión a la patria. He estado 25 años. 25 años. 25 años, sí. ¿Por qué delito? Igual el mismo delito. ¿Terrorismo? Sí, fue en el año 94. Él es Elvis Rivera, un excarcelado por terrorismo y uno de los abogados del caso Cusi. La Fiscalía considera de que el pensamiento Gonzalo es un pensamiento sanguinario. ¿No lo es para usted? Las ideas no matan. Otra mentira más de quien defiende la inocencia de un asesino y sus seguidores. ¿Es Abimael Guzmán el máximo genocida de la historia del Perú? ¿Sí o no? No es así. ¡No! No es así. Me parece increíble. Ya, yo le explico por qué. Y eso solamente puede salir de la boca de alguien que sigue el retorcido pensamiento Gonzalo. ¿Qué nos dijo respecto a la nueva fracción roja de Sendero Luminoso? Ellos no son camaradas, no son militantes de nada porque no hay una organización terrorista. No son terroristas. No hay una organización terrorista. Son santas palomas. Desde la óptica, como yo lo veo, ellos no son terroristas. ¿Qué son? Ellos son luchadores sociales. El Estado seguirá persiguiendo a más dirigentes sociales que protestan contra el régimen militar y autoritario de Dina Boluarte. La prensa alternativa de la izquierda radical no tiene como misión informar al público. Están usando todo lo que tienen para ideologizar, para cambiar la verdad, para distorsionar la verdad. Hola, buenos días. Estoy buscando a Roxana Maribel Loarte Villalobos. Ya no vive acá. ¿Ya no vive acá? ¿Hace cuánto tiempo? Lo que quiero son sus descargos, preguntarles por qué razón firmaron un padrón de un grupo terrorista. Ya, yo le doy mi número y le digo que... ¿Su nombre, por favor? Luis, gracias, muy amable. En vista de que no encontramos a Roxana en su domicilio, fuimos a buscar a la directora de Guayca Perú, Luciana Tábara. Quería preguntarte si Roxana Maribel Loarte Villalobos es editora de Guayca. Sí, es editora. Nosotros hemos tenido acceso al padrón de la OMP y cuando se intenta inscribir el Movadef como partido político. Y ahí figura el nombre de Roxana Maribel Loarte Villalobos, actual editora de Guayca Perú. Creo que están equivocados. Igual, por favor, me envías un correo y yo te podré responder. Ahora mismo estoy en descanso médico y te estoy atendiendo porque estoy con mi hija pequeña. Te agradezco, Luciana. Okay. Al cierre de este informe y alertados por la emisión de este reportaje, Guayca Perú emitió este comunicado dirigido a la opinión pública. Alertamos a la opinión pública que desde el medio propagandístico Willax se intenta terruquear a nuestro medio periodístico. Informamos que ningún miembro de nuestro equipo está afiliado a esa organización. No obstante, en las últimas horas hemos tomado conocimiento
que antes que trabajaran en Huayca, 2 integrantes del actual equipo firmaron en 2011 un planillón para solicitar la inscripción del Movadef como agrupación política, desvinculándose tiempo después. Es un comunicado delator. Gracias, Huayca, por confirmarnos que no era una, sino eran 2. 2 de sus integrantes han aceptado, pero ponen como excusa que firmaron a favor de Movadef antes de pertenecer a Huayca. ¿Hay algún cambio, por favor, entre hacerlo antes o después de pertenecer a una planilla? Ninguno. Claramente están aceptando que son activistas de Sendero Luminoso. Estas noticias van a las asusadoras, no lo vamos a permitir. Seguridad, por favor, no, seguridad. Mi trabajo, soy periodista, estoy haciendo... La tinta con la que Huayca Perú escribe sus noticias es más roja que la sangre. El Movadef buscaba la liberación de Abimael Guzmán Reynoso. Y los que firmaban ese planillón estaban de acuerdo con eso. Liberar al más grande genocida que ha tenido nuestro país. Y esta periodista de Huayca, Roxana Loarte, lo firmó. Y gracias al comunicado, como bien dice y de manera burlona Juana Avellaneda, nos han dado un dato adicional que vamos a investigar la semana que viene. Hay otro más que firmó el planillón del Movadef. Les están dando con palo en las redes, porque están admitiendo que han aceptado la proclama del pensamiento Gonzalo, o sea, la ideología del presidente Gonzalo, más conocido como Abimael Guzmán Reynoso. Y el contenido es apologista en ese aspecto. Miren ustedes, Sendero Luminoso en los años 80 tuvo un diario al que fue infiltrándose, el diario Marca, ¿no? Era un diario de la izquierda y finalmente se convirtió en un pasquín terrorista. Y llegó a incluir una supuesta entrevista al propio Abimael Guzmán. Hoy el neosenderismo tiene a un medio digital, ¿no? Captado y a su servicio. Se llama Huayca. Vean ustedes, uno de los directores es Gael Mora. Él es el corresponsal de Telesur en el Perú, o sea, la cadena financiada por el chavismo de Venezuela. Él está en Huayca también, ¿no? Y bueno, este comunicado pues es francamente delator, ¿no? Delator. Las autoridades debieran investigar además de dónde sale el financiamiento para Huayca para subvencionar este medio. ¿Por qué no hacen un trazo de dónde viene el financiamiento? ¿Quiénes pagan por este nuevo panfleto pro-terrorista que estamos viendo ahí? Porque van a ver ustedes como si es terrorista y aquí no estamos terruqueando a nadie. Por ejemplo, el caso de Rocío Leandro, alias Camarada Cusi. Una senderista convicta y confesa, a la que sí podemos llamar terrorista porque perteneció a las filas del Sendero Luminoso, fue condenada por terrorismo. Y ella sale libre y en Huayca le dicen luchadora social. Yo no sé ustedes, pero eso está bastante cerca a tipificar como el delito de apología al terrorismo. Quieren lavarle la cara a Sendero. Bueno, es una vergüenza realmente. Y vamos a seguir con esta investigación en contra de Huayca. Ahora, el siguiente tema, un tema que han estado esperando ustedes, sabemos, y es este desbalance, ¿no?, evidente que tienen sus patrimonios la congresista Sigrid Bazán, que se presenta como la gran fiscalizadora, la que anda hurgando siempre en las incorrecciones y potenciales delitos en el hemiciclo, pero es incapaz de ver los problemas que ella misma es incapaz de explicar. Bueno, aquí vamos a insistir. Ella compra un inmueble y una cochera por $360,000 en total, 330,000 por el domicilio, por este departamento en San Isidro, y 30,000 por la cochera, ¿no? Y aquí están los cheques. Este
es un cheque de $72.000 que lo hemos rastreado y sí podría provenir de sus ahorros, pero esto es $72.000, no de la época que estuvo como conductora en Latina Televisión. Esto sí podría explicarse. Este es el préstamo que ella pide por la hipoteca, $30.000 nada más. O sea, de esos $360.000, ella financia con el banco Scotiabank solo $30.000. Y ha pagado con estos dos cheques, que sí son los cheques sospechosos, un total de $228.000 americanos. Este cheque ella no lo puede explicar. Y este otro también de $30.000 más, ¿no? Para completar los $330.000 que abonó directamente al banco. Y claro, ella tenía una estrategia mediática, que es la que vamos a mostrarles a continuación, en un medio pues afín, ¿no?, a sus ideologías. Y se apareció en La Mula, y esto es lo que le dijo a la periodista y colega Laura Grados. ¿Dónde vives? ¿Dónde vivo? Vivo en San Isidro, a unas cuadras de la avenida Salaverry. ¿Casa propia o alquilada? Es mi departamento, lo estoy pagando, de hecho tengo un crédito hipotecario y todo con mi plata, con mis años de trabajo, con mis ahorros y con un crédito, ¿no? Evidentemente. Claro, ven, ahí es la estrategia. El crédito, yo pedí un crédito, ¿no? Pero los mortales pedimos un crédito por el 10-20% de la propiedad y el resto, la gran mayoría de ese monto, lo financiamos con una hipoteca. Pero ella no. Ella ha hipotecado solo el 9% de la transacción a 10 años. Pagó en cash $330.000. Y claro, dejó esos otros $30.000 para poder decir cuando le preguntasen, como ya sabía que iba a entrar en política, que ella, como todos los mortales sufridos, tenía que pagar su hipoteca a 10 años, ¿no? Fruto de cada mes y su esfuerzo. Pero no, esto ya en sí es sospechoso. En fin, esa es la versión que le da Telmo Bazán Palomino y su madre, que son una sociedad, aún casados, Tesoro Josefina Narro Cachay de Bazán. Ah, por eso se llama Tesoro. Estos dos señores, por ley, pueden disponer solamente de 1/3 de su patrimonio, ¿no?, que se conoce legalmente en las notarías como masa hereditaria. Pero ellos no tienen solamente a Tesorito, tienen otros hijos. Aquí están los hermanos de Sigrid Bazán, son 3. Wilhelm Alfredo Narro Bazán, a quien también le corresponde su tajada, ¿no? Otro hermano, Telmo Nicolai Narro. Otro hermano, Ángel Telmo Bazán Narro. O sea, el padre y madre de Sigrid Bazán han tenido que considerar el adelanto de legítima y, para ser justos, haber tenido la posibilidad de entregarle iguales sumas a sus hijos. ¿No es cierto? Porque de acuerdo a la legislación, el padre puede disponer libremente de 1/3 de su patrimonio o masa hereditaria. Hemos buscado en registros públicos y no hay un solo rastro de que ella recibió ni una donación ni un anticipo de legítima. Lo que hay son algunos poderes, ¿no? Este que es para la mamá de parte de Sigrid Bazán, para que pueda litigar en el caso de un inmueble ubicado en Miraflores, al que vamos a investigar más. Y este que los hermanos le dan algunos poderes, la madre le da a los hermanos poderes para poder litigar en ese mismo caso, sobre ese mismo inmueble, del cual vamos a averiguar también qué es lo que ha pasado. Entonces, para que el padre de Sigrid Bazán le haya dado $250,000 en donación o en anticipo de legítima, su patrimonio
para que esto sea legal, tendría que haber sido de $1 millón. Porque tiene que darle 1/3 solamente, ¿no? La ley lo permite, solo 1/3. Entonces, para que él pueda dar eso a Sigrid Bazán, tendría que haber tenido $1 millón en su cuenta, el señor, como patrimonio. Pero hasta donde sabemos, el padre de Sigrid Bazán es un ingeniero en una empresa de cemento. Ya está jubilado y no ha vendido la casa en La Molina en donde vive. Entonces, ¿de dónde sacó el palo verde el padre de Sigrid Bazán para poder entregarle a ella 250? Le preguntamos, porque hace rato que la perseguimos para que nos dé una respuesta ante todas estas incongruencias y sospechas. Pero esto fue lo que sucedió cuando Juan Avellaneda la encaró en el Congreso. Congresista Bazán, muy buenas noches. Juana Avellaneda de Contracorriente Willax. Para preguntarle respecto a su departamento, usted ahora ha cambiado de versión. Ha señalado que los $300.000 en efectivo que pagó por el departamento de San Isidro son de una donación de su papá. Queremos buscar en registros públicos si no figura dicha documentación. Usted está mintiendo, congresista Bazán. No responde la congresista Sigrid Bazán e ingresa al hemiciclo. Sí, estamos investigando a fondo. Aquí están todas las transacciones de esa operación bancaria. Aquí están al detalle todos los contratos de las notarías, ¿no? Y cómo efectivamente ella deposita en cash 330.000, ¿no? Aquí están todo el seguimiento, lo hemos hecho, hasta lo que hemos encontrado, pero hay más cosas. Este es de la notaría Paino y este es el testimonio del parqueo, ¿no? De los 30.000 para el parqueo. En total 360.000. ¿De dónde viene, pues? ¿De dónde viene esta plata? Estos dos cheques de 228.000 y de 30.000. Estos cheques no se explican, que aquí están en los testimonios de las transacciones de compra. No puede explicar ese patrimonio, Sigrid Bazán. Ya los fiscales del lavado de activos están poniendo el ojo a esto. ¿De dónde viene? ¿De una cuenta offshore en Panamá? ¿De alguna embajada interesada en que ella defienda algunas de sus gestiones aquí en el Perú? No sabemos. Ella piensa que con el silencio va a hacer que esto desaparezca. Pero lo único que está haciendo es empeorando las cosas. Esto puede ser un caso de lavado de activos o desbalance patrimonial. Así de simple. Y no importa que haya sido en el 2020, antes de que ella asuma como congresista. Ella tiene un deber ante el país de explicar esto, que es sospechoso. Por mucho menos han terminado en la cárcel políticos, congresistas, ministros que no podían explicar su patrimonio. Muy bien. Antes de continuar, tenemos que hacer una importante mención. Si le preguntaste a alguien cómo hago para tener huesos fuertes, articulaciones más sanas, elasticidad en la piel, cabello y uñas saludables, de seguro te dijeron, toma colágeno. Yo te recomiendo algo mejor, que ha sido uno de mis mejores secretos, sí, mío, mi secreto. Biosil, un poderoso generador avanzado de colágeno, cuya molécula patentada CHOSA estimula a que tu organismo genere su propio colágeno de forma natural. Y eso es muchísimo mejor que estarlo comiendo. La molécula patentada de Biosil tiene más de 10 estudios clínicos que comprueban su efectividad. Encuentra Biosil en las principales cadenas de farmacias a nivel nacional. Bueno, y alguien que para también en la farmacia comprando sus medicamentos, como hemos visto esta semana en este hilarante video de nuestro colega Gerardo Reina de RPP en Estados Unidos, es Alejandro Toledo, que ya se terminó de transformar en una caricatura de sí mismo, ¿no? Es un sketch humorístico difícil de superar por los grandes especialistas del humor que tenemos, como Carlos Álvarez. El prófugo expresidente tiene aquí en el Perú 2 investigaciones penales muy graves. Una por recibir coimas por la construcción de la interoceánica, tramos 2 y 3, y otra por lavado de activos, conocido como el caso Ecoteva. Las pruebas
testimonios y también evidentes contradicciones, en este caso son numerosas. Existe un caudal importante de elementos de convicción que incluso han convencido a un juez estadounidense, al magistrado Thomas Hickson, de que admita el pedido de extradición del escurridizo Cholo Sano y Sagrado. Es más, el propio Jorge Barata, ex mandamás de la hipercorrupta Odebrecht en el Perú, lo hunde al contar con escabrosos detalles, no solo cómo le exigió 35 millones de dólares en una cumbre en Río, sino que también le exigía que cumpla con pagar las coimas, diciéndole lo siguiente que quedará para la historia: oiga, Barata, paga pues, carajo. Esos eran los términos de este lumpen presidente que hemos tenido. Su codinome resultó ser Oriente en el excéntrico sistema de sobornos de la empresa brasileña. Es solo cuestión de tiempo para que habite su cómoda suite en el penal de Barbadillo. Y esta razón tiene a mucha gente muy nerviosa. Incluso muchos ya están saliendo del país. Porque cuando sienta la presión del encierro, Alejandro Toledo no va a aguantar y va a empezar a entregar información valiosa al Ministerio Público a cambio de reducir su condena. El informe. Todo tiene su final. Nunca en mi vida he recibido 20 millones de dólares de soborno. Nunca. Aquí lo reclama la justicia por recibir coimas millonarias de la corrupta Odebrecht. ¿Algún mensaje? ¿Algún mensaje? ¿Algún mensaje? Lo único, ¿algún mensaje? Pero esta es la nueva vida del expresidente Alejandro Toledo Manrique, alias Oriente, como se le conoce en el expediente judicial, porque ese era su codinome en la caja 2, caja paralela con la que Odebrecht sobornaba a las autoridades. ¿Algún comentario sobre el caso doble 2 en Perú? ¿Algo que quiera agregar? Toledo tiene aquí en el Perú 2 investigaciones penales importantes. Una por recibir coimas para la construcción de la Interoceánica, tramo 2 y 3, y otra por lavado de activos, conocido como el caso Ecoteva. ¿Estamos todos su medicina? Esta es la zona de Menlo Park en California, apacible vecindario cercano a la Universidad de Stanford, que se ha convertido en la guarida del exmandatario devoto de la etiqueta azul. Su vivienda se encuentra en esta pequeña ciudad del condado californiano de San Mateo y tiene cerca un hermoso lago para pasar sus tardes de verano, además de lujosos restaurantes donde habitualmente es visto por la comunidad peruana. Pero Toledo no es nuevo en este exclusivo vecindario. Aquí se le ve celebrando su cumpleaños número 67. Esta es la casa de un amigo millonario, quien le organizó una reunión donde no faltaron la marinera, los guainos, el barbecue y su inseparable Elian Carr. Sus escándalos en California, la nueva estrategia para evitar su extradición, los lugares donde ha sido visto, su verdadero estatus y el contundente expediente fiscal, aquí en Contracorriente. ¿Cómo está de salud? Solo cómo está de salud. Nada más. ¿Cómo está de salud? ¿Cómo se siente salud? ¿No bien? No está bien. ¿Algún mensaje para Perú? ¿Algún mensaje para Perú? Okay. Atrás quedaron su falsa reparación del Holocausto, su regateo vulgar de coima con Barata, la hija negada, su secuestro erótico en el Hotel Melody de Surquillo. En una guerra sin cuartel. Sus escapadas en los restaurantes sin pagar la cuenta, el hallazgo de 1.6 millones de dólares en sus cuentas, mientras le decía a los gringos que no podía pagarse un abogado. Hoy Toledo vive una nueva vida.
vida. Ya no quiere cámaras, sale acompañado de amigos y presenta apelaciones informando de un supuesto delicado estado de salud. ¿Cómo se siente salud? ¿No bien? No está bien. ¿Algún mensaje para Perú? ¿Algún mensaje para Perú? Okay. Estos son los pasos más recientes del prófugo Alejandro Toledo en California. En este lugar recibe el apoyo de un incondicional de su ex primer ministro Roberto Dañino Zapata. Su vinculación es tan cercana que Dañino habría sido el contacto entre Toledo y el poderoso estudio de abogados Wilmer, Cutler, Pickering, Hale and Dorr, que puede cobrar hasta $1,000 por una hora de consulta. En el pasado, Dañino perteneció a esta firma de abogados. ¿Se encuentra bien, señor Toledo? ¿Por qué ha pedido esta, señor presidente? Pero el nuevo huésped de Menlo Park también llevó sus peores costumbres. En marzo del 2019 fue arrestado en su casa de California por generar un escándalo en un bar. En esa ocasión, Toledo se pasó de copas y propaló improperios a las personas del lugar. Fue detenido en flagrancia por las autoridades americanas, pero horas después fue liberado tras pagar una fianza. En el condado de San Mateo, al sur de San Francisco, la policía detuvo al expresidente peruano Alejandro Toledo. Lo detuvieron por estar escandalosamente ebrio, por hacer vulgaridades y obscenidades en un restaurante y en la vía pública. Lo llevaron a una prisión. Pasó la noche preso el expresidente Toledo, no por ladrón, sino por escandalosamente borracho. Pese a todo, la extradición parece inminente. Aquí lo espera Toledo, la peor de sus resacas. El penal de Barbadillo se alista para acoger a su nuevo inquilino, quien tiene 4 investigaciones pendientes en nuestro país. Está la defensa en el caso Odebrecht, está la defensa en el caso Ecoteva y hay un proceso que tiene a cargo el fiscal Puma, que es por presuntos actos de corrupción en el tramo 4 de la IRSA Sur. ¿No? Entonces, estos procesos, todos los procesos prácticamente del Perú, incluyendo el de financiamiento de partidos políticos, que le han abierto una investigación porque según Barata habría pagado $700,000 para la campaña en 2011, están a cargo de mi despacho. Para la Fiscalía, el caso de la Interoceánica es la acusación penal más sólida contra un expresidente. Se ha comprobado que Toledo no tuvo el mayor reparo para usar una reunión de presidentes en Brasil para reunirse con Jorge Barata y acordar la coima de $35 millones. Los fiscales han podido probar todo el circuito de la corrupción, quién y cómo se entregó la millonaria coima, a qué cuentas cifradas fue a parar el dinero de la corrupción y cómo empezaron a gastar Toledo y su esposa, Elian Carr. En noviembre del año 2004, Alejandro Toledo Manrique es invitado a la cumbre de presidentes denominada Cumbre del Grupo Río, realizándose una reunión en la suite del Hotel Marriott de Río de Janeiro, en la cual estuvieron los antes señalados Jorge Enrique Simoes Barata, Alejandro Toledo Manrique y el señor Abraham Danón, reunión en la cual se concertó el pago ilícito por el monto de $35 millones que se entregaría al señor Alejandro Toledo Manrique por el proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil. Estos activos ilícitos iban a ser recepcionados por el amigo del señor Alejandro Toledo, Joseph Maiman. Nunca en mi vida he recibido 10 soles, 1 millón, mucho menos $20 millones de soborno. Nunca. Por
Por supuesto, todo está probado. Su mejor amigo, Joseph Maiman, y el hombre de Odebrecht en Lima, Jorge Barata, 2 de los 3 participantes de la reunión coimera, lo han acusado. Que Odebrecht transfiere un total de aproximadamente $26.629.980 a la cuenta de Warburg & Co, que pertenece al señor Joseph Maiman Rapaport, amigo personal del señor Alejandro Toledo Manrique. Ambos confesaron ante el fiscal del caso que ese día se arregló la coima, la que terminó en la cuenta de la offshore Conflado International Corp, de propiedad de Maiman, quien transfirió la coima a la cuenta cifrada de Ecoteva Consulting Group, una compañía fundada en Costa Rica sospechosamente por 2 personas sin poder adquisitivo. Maiman delató todas estas operaciones ilegales poco antes de morir de cáncer. ¿Por qué razón, encontrándose presente Alejandro Toledo en la suite presidencial del Hotel Marriott de Río de Janeiro, fueron Gideon Weinstein y Zabi Ceylan, funcionarios de Joseph Maiman, quienes le hablaron a usted del pago ilícito de $35 millones que debía pagar la empresa Odebrecht en favor de Toledo? Yo me encontraba con los funcionarios de Maiman en una mesa de cenar. Toledo y Maiman estaban dentro de la suite, en otro lugar. Sin embargo, para mí fue contundente que en la misma habitación esté presente el presidente de la República. Luego, cuando Toledo dejó de ser presidente y nosotros estábamos retrasados con los pagos ilícitos, él me convocó en su casa de Camacho para presionar, para continuar con los pagos. Yo no voy a entrar a la cárcel sin que me escuchen cuál es mi versión. Essa reunião ocorreu no Rio de Janeiro, no Hotel Copacabana Marriott, no Hotel Marriott de Copacabana, na suíte presidencial. Quem estava presente? Nessa reunião estava presente o Alejandro Toledo, o Joseph Maiman, presidente do Peru, né? Presidente do Peru. Presidente do Peru. Probado para la Fiscalía que con ese dinero sucio de la corrupción, Toledo terminó de pagar las hipotecas de su casa de Camacho y la de Punta Sal. También se compró modernas oficinas en la Torre Omega en Surco y también estuvo a punto de comprar una mansión en Casuarinas, la zona más cara del país. La casa, escogida por Elian Karp, costaba varios millones de dólares. La compra de la casa de la organización Casuarinas, cuyo monto final fue de $3.750.000. Todas estas adquisiciones tuvieron como beneficiario final al señor Alejandro Toledo Manrique, expresidente de la República. Yo no soy un prófugo, como dicen muchos medios irresponsables. Yo no he recibido ningún dinero. Maldita justicia, tarde o temprano me lo va a pagar. Houve reuniões contínuas e aí, a partir de um momento, houve uma cobrança clara. Clara. Essa reunião ocorreu... O valor, você pode repetir? $35 milhões. E essa reunião ocorreu no Rio de Janeiro, no Hotel Copacabana Marriott, no Hotel Marriott de Copacabana, na suíte presidencial. Quem estava presente? Nessa reunião estava presente o Alejandro Toledo, o Joseph Maiman, presidente do Peru, né? Presidente do Peru. Con todos estos delitos probados, sus abogados estadounidenses apuntan a una nueva estrategia: invocar su edad avanzada y sus supuestas dolencias. Sus abogados hasta ahora dicen que sufre de depresión y que no debe ser encarcelado porque su vida corre peligro. Additionally, given his advanced age and pre-existing health conditions, Toledo, who explained that he could be detained in Peru up to 3 years pending formal charges, and that the conditions in Peruvian prisons are dire, risks contracting a fatal illness or experiencing other serious health declines. Dice que da la cara, que no se corre, pero hasta hace lo imposible para quedarse en California sin responder a la justicia peruana por la millonaria coima recibida. Soy el resultado de un error estadístico.
Se han presentado pruebas irrefutables. Está probado la ruta del dinero sucio y los colaboradores de Toledo. Está probado que no quiere responder a la justicia. ¿Algún mensaje? Y está probado que de digno luchador de los más pobres nunca tuvo nada, menos de sano y sagrado. Dios mío. Bueno, muchos se han puesto nerviosos aquí, IDL se muda, Gustavo Gorriti, que sale en la foto con él, los cuatro suyos, su gran socio, Gustavo Mome, a quien le dieron facilidades, por decirlo de una manera elegante, para adquirir el 30% de las acciones de América Televisión, que por cierto están cambiando los directorios ahí, lo quieren fuera, lo quieren bien lejos. Y si Alejandro Toledo va a empezar a hablar sobre todos los acomodos que hizo en esa época, seguramente se van a poder librar con facilidad en América Televisión de Gustavo Mome Seminario, que desentona ya, ¿no? Ya hizo papelón, ya apoyó a Pedro Castillo y no lo pueden seguir arrastrando. Suficientes problemas tienen con Graña. Y ahora vamos al siguiente tema de esta noche, y es una investigación de Iván Escudero, que hace público un preocupante documento de control concurrente de la Contraloría respecto al uso de la caja chica de Sisol, o al mal uso, debemos decir, porque esta caja ha sido utilizada con mucha ligereza y eso puede configurar una irregularidad y hasta un delito. El alcalde Rafael López Aliaga ha nombrado un conocido pero polémico funcionario en salud de la era de Luis Castañeda Locio. Se trata del doctor Luis Rubio. A continuación, cuentas que no cuadran en Sisol. Tema de corrupción. Corrupción que ha invadido este municipio. No busquemos a los mismos delincuentes de siempre, y menos a gente reciclada, pues. En los siguientes minutos, una historia de presunto uso y abuso del dinero público. Un informe que detalla, según la Contraloría, el manejo irregular de fondos municipales en la actual gestión edil, encabezada por Rafael López Aliaga. La historia de un alto funcionario de confianza con un pasado con denuncias de corrupción y que en menos de 3 meses de gestión vendría malgastando los fondos de los conocidos hospitales de la Solidaridad, que pertenecen al Sistema Metropolitano de Salud, Sisol, administrado por la Municipalidad de Lima. Este es el informe número 002, elaborado en febrero de este año. Un informe que advierte sobre el uso sin sustento de la llamada caja chica de Sisol. Gastos a discreción y entrega de dinero sin que sustenten su gasto. Fondos públicos sin control de la caja chica del Sistema Metropolitano de Salud. Es importante saber sobre quién recae el poder absoluto de los hospitales de la Solidaridad. El 1 de enero de este año, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, tomó una de sus primeras decisiones: designar a dedo al doctor Luis Rubio Hidrogo en el alto cargo de presidente del directorio de Sisol. El doctor Rubio, que también siempre nos acompaña. Cargo que le permite dirigir todos los hospitales de la Solidaridad y los fondos que estos puedan tener. Un personaje que nació en la vida pública durante la gestión del ya fallecido exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio. Gobierno donde Rafael López Aliaga fue regidor y donde empezó una especie de amistad que incluso hizo que López Aliaga, en su campaña política para la alcaldía de Lima, coloque al doctor Luis Rubio como parte de su equipo técnico. Después lo nombró en un cargo importante de confianza. El informe que le presentaremos esta noche nos habla de presuntos delitos, como el uso indebido de fondos públicos, todo desde enero de este año, es decir, con la actual administración. Una de las primeras irregularidades que encontró la Contraloría: el 9 de enero de este año, a un alto funcionario de Sisol se le fue asignado un vehículo.
El motivo, según este documento, era para realizar una visita inopinada a la sede de Sisol en Punta Hermosa. En el documento se lee que el viaje era de ida y vuelta, pero no hay más detalles, algo que llamó la atención de la Contraloría, y escuche usted lo que pasó luego. Con fecha 8 de febrero, casi un mes después que se pidiera este recurso público, Contraloría solicitó a la sede Sisol de Punta Hermosa la relación de visitas de inspección, coordinación o verificación de instalaciones. Lo que informa esa sede es revelador. En la fecha que se pidió vehículo y dinero público, dicho funcionario nunca llegó a la sede de Punta Hermosa. Y es lo que detalla el documento de Contraloría. De la relación de personas que visitaron el 9 de enero, no se evidencia el nombre del funcionario que emitió las planillas de movilidad. Es decir, que pidieron un vehículo y dinero para algo que nunca hicieron, cometiendo delito de peculado de uso, que deberá ser investigado por las autoridades, todo ello a cargo de la famosa caja chica de Sisol. Algo escandaloso que alcanza política y administrativamente no solo al doctor Luis Rubio, presidente del directorio de Sisol, también a quien lo puso en el cargo, al actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Pero aún hay más detalles en el uso irregular del dinero de la caja chica de Sisol. Lo que nos dice la Contraloría es que también se entregó dinero a personal de confianza del doctor Luis Rubio, dinero que, como dice este cuadro, no tiene justificación para ser sustentado. Hablamos de varios miles de soles. El 13 de enero se entregó 1.700 soles de la caja chica para gastos de alimentación de una reunión que Sisol denominó Presentación del Plan de Trabajo 2023. Sin embargo, y pese a que lo exige la ley, al momento de hacer la rendición de este dinero de todos los contribuyentes, nadie consignó quiénes participaron de la reunión, es decir, saber en quiénes se gastó el dinero público. No se advierte los datos de participantes de la reunión. Ese día Sisol, sede central, gastó más de lo que equivale a un sueldo mínimo en nuestro país. Y nadie sabe bien de qué forma. Pero si de entrega irregular de dinero hablamos, la Contraloría encontró más cosas que aún nadie puede explicar. El 28 de enero se entregó más dinero de la caja chica de Sisol, esta vez a un hombre de absoluta confianza del presidente del directorio, doctor Luis Rubio. Nos referimos a su colega Amador Villanueva Espinosa, médico que es el gerente de servicios de salud de Sisol. A él se le entregó 3.640 soles para, escuche bien, comprar refrigerio en campañas de salud. Sin embargo, al momento de sustentar sus gastos, utilizaron una lista que ya había sido utilizada en otra rendición. Es decir, duplicaron información para poder sustentar el uso de dinero público. Algo grave y que la Contraloría encontró. Aquí el detalle de esos gastos. El 2 de febrero, con una orden de servicio, se compraron 60 desayunos para una actividad. Lo curioso es que ese mismo día, con otra orden de servicio, se compraron otros 60 desayunos a un precio distinto y también para una actividad. Y lo raro y sobre todo irregular es que ambos fueron sustentados con una lista de eventos pasados. Es decir, que duplicaron la información para sustentar el gasto de la caja chica. Pero algo más grave aún ocurrió el 3 de febrero, cuando se compraron 70 desayunos con el dinero de la caja chica de Sisol, y el sustento de ese gasto se hizo con una lista de apenas 11 personas. Una lista que también ya había sido utilizada para sustentar otros gastos de la caja chica. Todo irregular en el uso del dinero público. Pero esto no es todo. El proveedor que les vendió esos desayunos se inscribió en la SUNAT el 1 de febrero de este año, 2 días antes que Sisol requiriera sus servicios, y con la misma dirección que otro proveedor de esta institución. Como quien dice, todo queda entre amigos. Al doctor Amador Villanueva, a quien se le dio el dinero para estos irregulares gastos, lo encontramos a la salida de su trabajo.
en la sede principal de Sisol. ¿Cómo está? Buen día, Iván Escudero. Quería preguntarle sobre los 3.000 soles que le dieron de la caja chica y que no rindió correctamente. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bien, les agradezco. Iván Escudero de Contracorriente, Willax Televisión. Les agradezco, pero ya todo eso ya se ha informado y todo. ¿Pero qué pasó? Cuéntenos. No, simplemente no se había llevado un buen control de la entrega de los insumos. 3.640 soles que le fueron entregados a usted el 28 de enero del 2023 y que lo usó para reuniones, para 70 desayunos. Todo eso está ya informado, todo eso se ha descargado. ¿Qué pasó ese día en Sisol? ¿Hubo una reunión importante? ¿Quiénes participaron? Producto de unas campañas. ¿Campañas dónde, doctor? ¿En qué fecha era? Ahí está, mire. Le entregaron el 28 de enero el dinero y, por ejemplo, hay 60 desayunos. En febrero, ¿de qué fue la campaña? En ese momento yo tengo toda la información. Si vienen mañana, yo les entrego toda la información. Y es lo que hicimos. Esta entrevista fue el día jueves de esta semana. A la mañana del viernes nos comunicamos con el área de imagen institucional de la Municipalidad de Lima, solicitando los descargos sobre esta grave denuncia, pero nunca obtuvimos respuesta. Decidimos entonces llamar al presidente del directorio de Sisol y responsable de todo lo que tiene que ver con los hospitales de la Solidaridad. Para el actual presidente y fundador junto al exalcalde Luis Castañeda de los hospitales de la Solidaridad, era información nueva. Nosotros hemos pedido, me parece que hace 36 horas o 48 horas. O sea, hace 2 días. Y dije que sí. Dice que recién hace 48 horas de realizada nuestra llamada, había tomado conocimiento de estas irregularidades. El oficio dirigido a la jefa del órgano institucional le llegó el 20 de febrero. Han pasado ya bastantes semanas y que usted no sepa nada, doctor. Hablamos de plata de los contribuyentes. Entonces le vuelvo a repetir, la parte administrativa no la veo. Nosotros tenemos la parte política. Lo cierto es que el informe que le estamos mostrando fue enviado a Sisol el 17 de febrero, hace 57 días contando el cierre de este informe. Y a la fecha no se han tomado acciones. Es más, parece que nadie sabe sobre el uso irregular de los fondos de la caja chica. Para el doctor Luis Rubio, lo descrito en este informe son solo temas técnicos, minimizando algo grave, tipificado como un delito contra la administración pública. No son hallazgos de delito, número uno. Son controles concurrentes, como cuando ustedes hacen un ensayo de una grabación. ¿Cómo le llama usted, por ejemplo, que un vehículo haya salido en febrero hacia Punta Hermosa y cuando la Contraloría pidió información a Punta Hermosa, el funcionario y el vehículo nunca llegaron? Las cosas técnicas no, lo que le quiero es decir lo siguiente. No, pero ¿cómo le llamaríamos a ello, doctor Rubio? ¿El uso indebido de los bienes de Sisol o cómo lo llamaríamos? Le vuelvo a repetir, el tema no lo conozco yo exactamente, el tema porque la parte administrativa no la veo yo. Es decir, que la cabeza de esta institución no sabe qué se hace con la caja chica de la institución que dirige. El doctor Luis Rubio no es nuevo en la administración pública. Ya fue antes presidente de Sisol durante la cuestionada gestión de Luis Castañeda Locio, incluso sindicado por el caso Hospital Fantasma de la Solidaridad e investigado por la Fiscalía por el presunto delito de uso indebido del cargo. Algo que dice ha quedado subsanado ante el órgano judicial. Pero Contraloría además encontró uso irregular de viáticos. Por ejemplo, facturas de restaurantes en distritos que no son de la jurisdicción de trabajo. También el uso irregular de taxis asignado a personal de Sisol, algo que pudimos comprobar durante 2 días de vigilancia en los exteriores de la sede central. Vehículos a libre disposición, nadie sabe si para temas de trabajo. Además de personal sin identificación que entra y sale de su sede principal. Un abanico en un pasado con la sombra de la corrupción y que en la actual gestión del alcalde Rafael López Aliaga nadie quiere aclarar si nuevamente se hace presente. Este informe de la Contraloría concluye en que solo en un mes se hizo mal uso de más de 12.000 soles, lo equivalente a 10 sueldos mínimos, y nadie nos asegura que esto siga ocurriendo a escala mayor, hasta incluso con una caja más grande. Bueno, y rápidamente
una mención sobre este comunicado que nos ha hecho llegar la Municipalidad de Lima. Lo que ellos dicen es que se considera esto de la caja chica una falta grave bajo responsabilidad, ¿no? O sea, con energía, al menos el gobierno municipal de Rafael López Aliaga está afrontando esto y exige, ¿no?, el deslinde de responsabilidades contra quienes resulten responsables y se aperturen los procesos administrativos que correspondan, ¿no? En fin, no es lo más recomendable asociarse a personajes polémicos como el doctor Luis Rubio. Lo mejor políticamente para Rafael López Aliaga ahora es distanciarse de su momento con Luis Castañeda Alozzo. Para él es más saludable, porque Luis Castañeda Alozzo es una figura que tiene un bagaje, tiene un historial delictivo, tiene investigaciones que no se llegaron a concluir, como Unicore, está lo de OAS. Entonces, para él, que se plantea como el candidato honesto, como el funcionario limpio, no le sirve revivir a personajes que están mal vistos hasta por sus propios colegas, como el doctor Luis Rubio. Ojalá este reportaje sirva para abrirle los ojos al alcalde de Lima y que pueda enderezar el barco en este importante sector de salud municipal. En fin, vamos a hacer una mención antes de ir al corte. Si quieres recuperar la fuerza de tus músculos, no sentir ese hormigueo en brazos, piernas y manos, mantenerte con un corazón sano y un cerebro joven, te recomiendo Calel, el complemento nutricional más completo, porque cuenta también con proteína de huevo, la proteína de mayor absorción y la única que te brinda todos los aminoácidos esenciales. Y ahora un súper conveniente con el nuevo pack económico de 7 porciones. Así que ya sabes, cuida tu salud y también tu bolsillo con Calel. Calel, el superalimento que se ajusta a tu bolsillo. Contracorriente, el dominical de Willax. Llega gracias a Costamar, 9 años elegidos como mejor agencia de Sudamérica por los Óscar del Turismo.